Soulja Boy se convirtió en la sensación de internet en 2007. A pesar de venir de la nada, supo aprovechar el auge de las redes sociales para darse a conocer. Se catapultó a la fama gracias a una exitosa canción. Después lanzó algunos álbumes exitosos y logró una nominación al premio Grammy. Pero su carrera fue perdiendo fuerza y desapareció gradualmente de las listas de éxitos. ¿Qué pasó con Soulja Boy? El arte de convertirse en tendencia. DeAndre Cortez Way nació el 28 de julio de 1990 en Chicago, Illinois. Debido a la separación de sus padres, se mudó a diferentes ciudades cuando era niño, como Atlanta, Georgia y finalmente a Batesville, Mississippi. DeAndre era un buen estudiante con buenas calificaciones, pero cuando la música entró a su vida sus calificaciones sufrieron, lo que lo degradó de ser un estudiante sobresaliente. Fue allí donde conoció al rapero John Quan y se introdujo en el mundo de la música. Quan le enseñó a hacer ritmos e incluso grabó su primera canción, una experiencia que Soulja consideró impagable. Dándole alas para explorar sus ambiciones musicales, su padre le proporcionó un estudio de grabación en Mississippi a la edad de 14 años. Con mejores condiciones, Soulja vio internet como una herramienta muy poderosa para alcanzar el éxito, lo que resultó ser muy eficaz para catapultar su carrera. A través de la tecnología comenzó a grabar canciones, bailes y videoblogs con una cámara que luego le servirían para su primera ola de fama. En 2005 empezó a subir canciones a un sitio web llamado SoundClick. Después de recibir reacciones positivas comenzó su sitio web, souljaboytalent.com, para promocionarse aún más. Soulja siguió prefiriendo las redes sociales como medio de exposición. Creó cuentas en MySpace y YouTube para seguir subiendo contenido, y este último se convertiría en su principal medio. Subía varios videos de su vida diaria, algo inaudito para las celebridades en ese momento, pero esos videos lo hacían más identificable, especialmente para adolescentes como él. Soulja Boy logró hacer el gran éxito que necesitaba para ingresar a la industria. Ese éxito fue Crying Dad, que publicó en YouTube en 2007. YouTube todavía era bastante nuevo en ese momento, pero a pesar de eso su canción se convirtió en uno de los videos más vistos en el sitio en ese momento. Su canción no solo condujo una moda que involucraba el baile Crying Dad, sino que también le consiguió un contrato discográfico con Interscope Records, ya que a su canción también le estaba yendo muy bien en las listas. Crying Dad pasó 7 semanas en el número 1 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos y fue la canción número 21 en la lista de la revista Rolling Stone de las 100 mejores canciones de 2007. La canción recibió una nominación a un premio Grammy a la mejor canción de rap en la edición de los premios Grammy 2008, pero perdió ante Kanye West. A fines de 2007 lanzó su álbum debut con un sello importante, souljaboytalent.com. Debutó en el número 4 en el Billboard 200, vendiendo 117,000 copias en la primera semana. El álbum recibió críticas mixtas. El sencillo principal del álbum fue Crying Dad. También contenía los sencillos Soulja Girl, Ja y Dunk. I'm starting to get mad, walking up. Soulja Boy, can I have your autograph? She got don't, watch her hit the flow. I like the way she move and the way she snap the roll. A Soulja se le daba el crédito por encabezar una nueva tendencia en el hip hop, pero lo veían como un niño prodigio de un solo éxito. Por su baile, Crying Dad ganó el premio en los Best Hip Hop a mejor baile de hip hop. En 2008 silenció a sus críticos con su tercer sencillo, Tour My Swag On. La canción encabezó la lista de rap de los Estados Unidos y alcanzó el puesto número 19 en el Billboard Hot 100. En junio de 2008, Ice-T criticó a Soulja Boy por matar el hip hop y a su canción Crying Dad por ser basura, en comparación con los trabajos de otros raperos como Rakim, Das DFX, Big Daddy Kane e Ice Cube. Luego los dos intercambiaron videos de un lado a otro a través de internet. Fuck Soulja Boy. This nigga single-handedly killed hip hop. This nigga Ice-T old as fuck, man. This nigga old enough to be my great grandfather. Now. He's the forefather of my nuts, nigga. This nigga. Hey. Boy, man. Kanye West defendió a Soulja argumentando que era un joven que creó algo nuevo y original para el hip hop, manteniendo así el significado auténtico de la música. A fines de 2008 lanzó su segundo álbum, Soulja Boy Talent. El álbum fue un fracaso. Fue criticado por tener material reciclado de su álbum anterior. Debutó en el número 43 en el Billboard 200 de los Estados Unidos, vendiendo 46,000 copias en su primera semana. A pesar del fracaso del álbum, contenía el exitoso sencillo Kiss Me Through the Phone. La canción alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en su segundo éxito en el top 10 de la lista.
y también incluía el sencillo Better Walk. Ese año colaboró con el también joven rapero Bow Wow en el sencillo Marco Polo. Para la mala suerte de Soulja, en víspera de Año Nuevo, el 30 de diciembre de 2008, fue asaltado y golpeado en su casa. Mientras estaba con sus amigos en su casa después de una fiesta, varios tipos enmascarados entraron con pistolas y le robaron. En 2009 apareció en el 10º álbum de Snoop Dogg en la canción Pronto. Después del fracaso de su segundo álbum, comenzó a trabajar en el tercero. Dijo que estaba destinado a ser su álbum más personal y exitoso. Al hablar sobre posibles colaboraciones, dijo que deseaba trabajar con artistas como Jay-Z, Lil Wayne, Kanye West y Eminem. Lanzaría el álbum en 2010, fue titulado The Andre Way y no mejoró a su antecesor, ya que este álbum fue su álbum de menos ventas. El álbum debutó en el número 90 en el Billboard 200 y vendió solamente 13.400 copias en su primera semana. Y después de todos los grandes nombres de raperos que se estaban manejando para aparecer en este álbum, el único destacado que hizo aparición fue 50 Cent en la canción Mean Mug. El álbum también tenía los sencillos Pretty Boy Swag, Blowing My Kisses y Speaker Going Hammer. Shorty said she choose me, she got it nice. She blowing me kisses, she blowing me. The club we be so deep, might no deep in a game like a OG. En 2011 lanzó una serie de mixtapes, en el que particularmente el que se titulaba Juice causó controversia, pero no por el mixtape en sí, sino porque Soulja quería hacer su propia película para acompañar el mixtape. Esa película que quería hacer era una nueva versión de la película Juice de 1992, protagonizada por él mismo como el personaje de Tupac Shakur Rowland Bishop. Esto hizo que Ice-T lo criticara nuevamente. ¿Qué? Pero ese es Pac. En algún momento alguien tiene que detenerlo. Si las masas lo aceptan, esto muestra el estado en el que estamos. Soulja no se quedó así y le respondió en Twitter. Uno de sus tweets decía: Ice-T necesita sentar su viejo trasero. Siempre tiene mi nombre en su boca. A nadie le importa lo que pienses. Ese mismo año Soulja Boy siguió estando en el ojo de la tormenta, ya que la canción Let's Be Real tenía versos que decían: que se joda el FBI, que se jodan todas las tropas del ejército. Luchar porque sé tu propio hombre. Después de que se lanzó la canción, los militares y sus familias lo criticaron, especialmente porque la canción coincidía con el 10º aniversario de los ataques del 11 de septiembre. Fuck you, Soulja Boy. Soulja se vio obligado a disculparse. Cuando expresé mi frustración con el ejército de los Estados Unidos, no solo mis palabras salieron mal, sino que me equivoqué incluso al pronunciarlas. Entonces escribo esto para ofrecer mi más sincera disculpa a todos los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, así como a sus familias que se sintieron ofendidas por mis letras más recientes. Posteriormente, sus representantes indicaron que la canción había sido extraída de su próximo álbum y no estaría disponible para la venta. También intentaron eliminar el video de internet. En 2011 declaró que se acercaron a él para ofrecerle el papel de Tupac Shakur en la película biográfica Last on Me. Los años posteriores, Soulja Boy se independizó y lanzó docenas y docenas de mixtapes comerciales y álbumes posteriores. Pero en ninguno de esos lanzamientos pudo tener el éxito de 2007. Era más famoso por sus controversias y problemas legales. En 2014 iba de pasajero en su vehículo cuando el conductor pasó una señal de alto. Luego fue detenido y la policía descubrió un arma cargada en el auto. Fue arrestado inmediatamente y llevado a la cárcel. Soulja admitió poseer solo el vehículo, no el arma, pero fue declarado culpable y sentenciado a 2 años de libertad condicional. En 2016 fue demandado por Skrill Dilly por haberle amenazado de muerte en un video filmado por él mismo. Dilly alegó que Soulja puso una recompensa de $10,000 por su cabeza y que el estrés desencadenó algunas condiciones médicas. Lo demandó por daños y costos médicos no especificados. El mismo año recibió un tiempo adicional de libertad condicional luego de que la policía encontrara armas dentro de su casa. En 2018, Soulja Boy lanzó una consola de videojuegos llamada Soulja Game, que trajo crítica por ser un emulador de los juegos portátiles de Nintendo y Sega. Después se anunció el lanzamiento de 2 consolas más que se parecían mucho a la Xbox One de Microsoft y a la PlayStation 4 de Sony. Pero poco después Soulja retiró la consola Soulja Game de su tienda en medio de amenazas de una demanda por parte de Nintendo. En 2019 fue arrestado por violar su libertad condicional y fue sentenciado a 8 meses de prisión. En 2021 fue demandado por una ex asistente personal que alegó abuso físico, verbal y sexual. Soulja negó las acusaciones.
Este año surgió una controversia con Kanye West, debido a que este sacó un verso de Soulja del álbum Donda. Kanye después explicó que había descartado el verso porque era basura, a lo que Soulja respondió en una transmisión en vivo que todo el álbum era basura. Desde entonces Kanye West se disculpó por no consultarle la decisión de dejarlo fuera. En 2022 dejaron todo atrás, ya que un verso de Soulja Boy apareció en Donda 2. Por su parte, Soulja se mostró agradecido con Kanye en Twitter. Soulja es y será conocido por el gran éxito comercial de su sencillo debut Crane That. Ganó popularidad a través del uso de las redes sociales. Fue uno de los primeros raperos en capitalizar el uso de las redes sociales para el marketing digital. Soulja supo aprovechar el auge de las plataformas digitales para alcanzar el éxito y llegó a la cima rápidamente. Pero así como rápido llegó a la cima, rápido fue su descenso. Baby, I've been thinking lately.